¿verdad? Pero es sumamente antigua por la presencia de San José en las escrituras y en la tradición. Ya los padres de la iglesia trataron muchísimas cuestiones sobre San José, y nosotros vamos a tratar algunas de las cuestiones que fueron tratadas también por otros teólogos posteriores a los padres de la iglesia. Por ejemplo, bueno preguntarse, nosotros hablamos de la muerte de San José y de cómo muchos padres dicen que cuando Cristo murió, que la Biblia dice que resucitaron muchos muertos, que muchos padres dicen que también San José estuvo allí incluido. Y lo próximo sería preguntarnos, pero entonces San José fue asunto al cielo en cuerpo y alma, como la Virgen. O por ejemplo, preguntarnos, ¿existe también una inmaculada concepción de San José? Esas son la clase de preguntas que nosotros vamos a estar tratando hoy desde el punto de vista de la reflexión teológica. Obviamente, no vamos a resolver nada que no esté resuelto por ahí, y vamos a tratar de ir haciendo las distinciones de cuándo algo es un dogma que ya ha sido declarado como tal por la iglesia o cuando simplemente se queda en especulación, que no quiere decir que sea falso, simplemente que no tiene todavía el sello de la iglesia, pero no está prohibido enseñarlo o creerlo. Lo que estaría prohibido es decir que es un dogma o decir que es la enseñanza oficial de la iglesia. Siempre vamos a tratar de mantener esa distinción. O sea, aquí no se preocupen, no van a tener que adivinar. Yo les voy a hacer aclaración siempre sobre cuándo una cosa que estamos diciendo ya pertenece al magisterio de la iglesia y cuándo todavía se queda en especulación de los teólogos. De todas maneras, incluso aquellas sentencias que no son dogmas, son bien fundadas, son piadosas y nos ayudan a tener una mejor idea sobre quién es San José. Y obviamente el objetivo principal de este taller es que nosotros fomentemos más interés y más devoción a San José, que nosotros le demos un papel importante en nuestra vida, así como Dios le quiso dar un papel importante en la vida de la iglesia, en la vida de su hijo, en la vida de María y en la historia misma de la salvación. Entonces eso es para reflexionar, si Dios le ha dado ese puesto tan importante, ¿por qué no dárselo nosotros también? Entonces, nuevamente le motivo a que tomen notas, y al final tendremos las preguntas. Arturo, eso te iba a decir que para que todos sepan que la pueden ir poniendo por el chat, de manera que se van conectando ahí y al final entonces se leen, para que todos sepan. El chat está deshabilitado, o sea que sería bueno que lo habiliten. Sí. Pero porque está habilitado. Ah, bueno, para mí está deshabilitado, o sea, a mí no me deja interactuar por ahí. Sí, bueno. Para mí también está así. Pues yo voy chequeando aquí, ok, continúa. Ok. Entonces lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿existe una inmaculada concepción de San José? Aquí lo hacemos en paralelo, ¿verdad?, a la Inmaculada Concepción de la Virgen. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? Recordemos que dice el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Lo que dice es que ella fue preservada de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. O sea que nunca hubo un momento en la vida de María en la que ella estuviera manchada por el pecado original. Desde el primer instante de su concepción ya había sido preservada del pecado original. Y eso es algo que creemos de Nuestra Señora, que fue el alma más pura que ha entrado en el mundo. Claro, así fue la de Eva, pero Eva no conservó esa gracia. O sea que de María decimos algo más, que ella no solo recibió esa gracia que recibió Eva, sino que la mantuvo durante toda su vida. María nunca cometió ni un pecado mortal, ni un pecado venial, ni un pecado de ningún tipo durante toda su vida. O sea, ya por eso siempre, o sea, como dice una canción y un himno, tú eres toda hermosa. Así dicen también muchos padres orientales de la iglesia, la toda pulcra, la toda hermosa. Y entonces lo que nos preguntamos es, ¿se puede afirmar esto de San José? De entrada decimos que no, no como se dice de la Santísima Virgen María. Ya el Papa Pío XII, en una encíclica que se llama Fulgens Corona,
lo aclaró y él decía, este singular privilegio a nadie concedido lo obtuvo de Dios precisamente por haber sido elevada a la dignidad de madre suya. O sea, el Papa Pío XII nos está diciendo que la Inmaculada Concepción es un privilegio singularísimo de la Santísima Virgen María y que ella lo obtuvo por una razón muy específica, que es porque iba a ser la madre de Dios. O sea, que fue un regalo de Dios para que ella pueda realizar esa misión de ser su madre, porque la unión de Cristo con María es intrínseca. O sea, María tiene a Cristo adentro y Cristo se hace carne dentro de María. Ella porta a María. Entonces, por tanto, ella porta también más gracia que la que tiene San José, porque la unión de Cristo con San José es extrínseca. O sea, San José está unido por otros vínculos que no son carnales, sino legales. Ya lo vamos a ver. Entonces, sabemos que la Virgen sí fue concebida sin pecado desde el primer instante de su concepción como un privilegio singular. Y de San José, lo que podemos decir es que incluso si no fue santificado desde el primer instante de su concepción, muy probablemente fue santificado inmediatamente después de su concepción. ¿Y qué razones tenemos para pensar en eso, de que San José haya sido santificado desde el vientre de su madre? La primera razón es la razón de conveniencia. En el honor que nosotros le debemos a Cristo y a María, como que no suena bien decir que el Hijo de Dios hecho hombre y la Madre de Dios, la mujer que aplasta la cabeza a la serpiente, hayan estado sometidos a la autoridad de un hombre que fuera por el pecado original o de cualquier otro tipo, un súbdito del demonio, porque recordemos que todo el que peca es un esclavo. Entonces, no, como que no suena conveniente decir, bueno, sí, ese que cuida a la Madre de Dios, que manda a la Madre de Dios, que manda al Hijo de Dios, realmente es un esclavo del diablo porque es pecador. No, no es conveniente. Entonces, sabiendo nosotros que Dios quería honrar la encarnación de Cristo de toda la manera posible, incluyendo la virginidad de la Santísima Virgen María, su inmaculada concepción, ¿quién nos dice que no habrá querido también que aquel, o sea, San José, que fue el velo bajo el cual Dios ocultó el misterio, fuera también un instrumento santo, puro e inmaculado? Entonces, conviene confesar que San José fue santificado inmediatamente después de su concepción. Y haciendo eso, nosotros ensalzamos el misterio de la encarnación. Y lo que sabemos con toda certeza es que fue eminentísimamente santo. Eso sí es doctrina de la Iglesia, que San José es eminentísimamente santo. La segunda razón que tendríamos para pensar en una santificación de San José en el vientre materno es una razón bíblica. En las Escrituras, ya nosotros lo veíamos la clase pasada, se le aplica a San José el término justo, que es un término que nos indica la perfecta santidad de San José. No se restringe a ningún tiempo, o sea, no era justo antes o no estaba actuando justamente, sino que es justo, perfectamente justo. Podemos aplicarlo a toda su vida, no desde el primer instante de su concepción, como a la Virgen, pero sí inmediatamente después, dentro del seno de su madre. Además, los títulos bíblicos de Padre de Jesús y Esposo de María son tan grandes y exceden a todas las reglas de la teología, a todos los honores de todos los santos, que es muy lógico pensar que la justicia de San José, escuchen aquí, estaba a la altura de la misión que Dios le confió. También recordemos la parábola de nuestro Señor, la parábola de los talentos, que dice que los dones, los talentos son distribuidos a cada hombre de acuerdo con la capacidad de cada uno. Entonces, ¿cómo hubiese podido un hombre que estuviera bajo la mancha del pecado original, cómo hubiese podido llevar la misión de ser guardián y jefe de la Santísima Virgen María y del Niño Dios? Entonces, para cumplir con esa misión tan grande, Dios lo equipó con los dones necesarios para hacerlo. Y uno de ellos sería santificarlo desde el vientre de su madre.
Eso es la especulación. Ahora, con toda certeza, sabemos que Dios le concedió un preeminentísimo grado de santidad. La tercera razón es la que se llama la del orden hipostático. Aquí, ¿verdad? Hacemos una pausa. ¿Qué es el orden hipostático? Recordemos algo. Hipóstasis significa persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de unión hipostática, se está hablando de que en una persona se unen dos naturalezas, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces, ese es el misterio de la encarnación, básicamente, la unión hipostática. Y hay santos que han tenido diferentes participaciones en ese misterio. Por ejemplo, hay santos cuya misión fue anunciar el misterio de la encarnación. Pensemos, por ejemplo, el profeta Isaías y en todos los santos del Antiguo Testamento, que anunciaron y esperaron la venida del Mesías. Cristo decía, ¿cuántos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron? Escuchar lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hay un santo del Antiguo Testamento que es el más importante porque es el que prepara directamente el camino del Señor. Si ustedes lo recuerdan, San Juan el Bautista. Para él, su misión fue preparar la unión, la venida de Cristo que ya se había encarnado en María. Hay otros santos cuya misión ha sido anunciar la unión hipostática, la encarnación del Hijo de Dios. Los apóstoles, por ejemplo, los profetas del Nuevo Testamento, los evangelistas, esos santos tuvieron la misión de anunciar la unión hipostática. O sea que de alguna manera u otra, los santos giran en torno a este misterio, a todo el misterio de Cristo, pero este tiene una particularidad. Pero hay una forma de colaborar con el orden hipostático que supera todos esos modos y son las colaboraciones más directas. ¿Qué quiere decir eso? Que sin esos santos, de lo que vamos a hablar ahora, la encarnación no se hubiera dado. Dios eligió a estos santos y en cierto modo puso el misterio de la salvación a sus pies, los hizo necesarios para cumplir el decreto de la encarnación. Y estos santos no están ni en el Antiguo Testamento solamente, ni en el Nuevo Testamento solamente, sino que están en los dos y están en un orden mayor todavía, que es el que se llama el orden hipostático. ¿Y quiénes son esos santos? María, en primer lugar, porque María fue necesaria para la encarnación. Y como dice San Ireneo de León, por su consentimiento se convirtió en causa de salvación para todos los hombres. Ella cooperó de manera directa, física, le dio carne al verbo de Dios hecho carne. Todo lo que Dios asumió al asumir nuestra naturaleza humana, lo asumió en María. Entonces, en ella el poderoso ha hecho obras grandes. La encarnación del Hijo de Dios. Pero también San José está allí. Y también el Señor asumió algo de San José con la encarnación. Dígase, su paternidad. Y también el mismo hecho de nacer dentro de una familia. Porque cuando Dios se encarnó, ya María y José estaban desposados. Como dice el texto, al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. Recordemos, Jesucristo nace en una familia, no fue hijo de una madre soltera. Entonces, en ese sentido, San José tiene una participación en el misterio de la encarnación. Hay un santo, San Francisco de Sales, que nos lo explica de esta manera. Si una paloma deja caer un dátil en el jardín de San José y nace una palmera, ¿acaso no pertenece esta palmera a San José, cuyo es el jardín? El Redentor es realmente de su padre virginal por derecho de accesión. ¿Qué nos está diciendo? Que como el jardín de María era de San José porque estaban desposados, se pertenecían el uno al otro, cuando el Espíritu Santo fecunda ese jardín de San José, que es la Santísima Virgen María, lo que hay en ella no es solo de María, sino también
de San José. No carnalmente, sino por derecho de accesión. Entonces María cooperó con la encarnación de manera intrínseca, física, inmediata. San José cooperó de modo extrínseco, mediato. Ella fue necesaria corporalmente, él fue necesario moral y jurídicamente. ¿Y cómo? ¿Por qué jurídicamente? Porque para que Cristo fuera verdadero descendiente de David, necesitaba de San José. Legalmente me refiero. Carnalmente María era suficiente porque María era también descendiente de David. O sea que la sangre de David está realmente en Cristo, porque es descendiente de David carnalmente por María. Pero recordemos las leyes. Según la ley del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo solo hubiese sido legítimamente descendiente de David por su padre. Entonces, ahí fue que San José fue necesario legalmente. Además, San José tenía que imponerle el nombre a Jesús. Tenía que prestarle su genealogía a Jesús para demostrarle al pueblo judío que realmente Jesucristo era el Cristo, el Mesías. Y si nosotros vamos analizando toda la infancia de Cristo, nosotros vamos viendo la participación que tiene San José, que no es accesorio, no es como una especie de parte de atrás, ¿cómo decirlo? Es un segundo plano, claro que sí, un segundo plano que él acepta con amor, pero no es accesorio, no es dispensable. Por ejemplo, en el censo, San José es quien lleva a María a Belén para censarse, donde nace el niño. En el nacimiento, San José es quien prepara la cueva de Belén para el nacimiento del niño Jesús. En la circuncisión, donde San José le impone el nombre. En la Epifanía, donde él vio la adoración de los magos. En la presentación en el templo también fue San José quien lo condujo con la Virgen. En la huida a Egipto, Dios comunica, miren qué interesante, no por medio al ángel, no se le aparece en sueños a María, sino que se aparece en sueños a San José. Y es por medio de San José que la vida del niño es preservada, es cuidada. También el hecho de que Jesús se sometiera a sus padres, tanto a María como a San José. En la pérdida del templo, donde también San José lo buscó y también San José lo encontró. Y en la vida oculta de Cristo. ¿A quién estuvo confiada la vida oculta? Sí, a María. Pero ambos, María y Jesús, estuvieron confiados a la protección de San José. Ese era su papel, el custodio del Redentor y el custodio de la Santísima Virgen María. Entonces así vemos que no es un adorno, sino que es necesario, hasta el punto de que si no tenemos a San José, ¿qué hubiese hecho Herodes con el niño Jesús, por ejemplo? Lo hubiese matado con los otros santos inocentes. Entonces ambos se encuentran en el decreto de la encarnación. María y José, ambos recibieron su llamado por medio de un ángel. Ambos consintieron el misterio de la encarnación y empezaron a formar parte del orden hipostático. A María, por su participación en el orden hipostático, la llamamos corredentora. ¿Qué quiere decir corredentora? Corredentora no porque Cristo redimió a la humanidad en un 50% y María en un 50% no, sino porque ella colabora con el misterio del Redentor, que es Cristo. Y su participación es tan grande que sin María no tenemos a Cristo. Y eso es por disposición de Dios. Dios quiso que eso fuera así. Y San José, al acoger a María, su esposa, en su casa, como le dijo el ángel, no temas recibir a María, tu esposa, en tu casa. Él se convirtió, como dice otro padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, y como lo repite San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Custos, se convirtió en verdadero ministro de la economía de la salvación. También San Bernardo corrobora eso. Él dice, no cabe duda que fue un hombre bueno y fiel
este José, con quien la madre del Salvador estuvo desposada, siervo fiel y prudente, constituido por el Señor, alivio de su madre y nutricio de su carne, y el único, en fin, fidelísimo coadjutor en la tierra para ejecutar los planes de su gran consejo. La llamamos la razón del orden hipostático. ¿Y qué es lo que concluimos? Que por pertenecer a este orden tan elevado, por ser ministro de la salvación, fidelísimo coadjutor en la tierra para ejecutar los planes de su gran consejo, como dice San Bernardo, probablemente para realizar esa misión tuvo que ser santificado inmediatamente después de su concepción en el seno materno, con una plenitud perfecta de gracia, aunque menor que la de la Santísima Virgen María, como también fue menor su participación en el misterio de la encarnación. Entonces, así lo sabemos, o sea, San José es el segundo colaborador más importante en el orden de la encarnación, en el orden hipostático. Y seguimos con una cuarta razón, que es el concepto de la predestinación. Eso es lo que vamos a hablar ahora, de la predestinación. La encarnación estaba decretada desde antes del pecado de Adán. O sea, no importa si el hombre pecara o no pecara, Dios se iba a hacer hombre. ¿Qué? Hay gente que cree que Dios se hizo hombre como consecuencia del pecado de Adán. Pero recordemos que el pecado entró en el mundo por la envidia del diablo. ¿Envidia de qué? De que Dios se fuera a ser hombre y no ángel. Él dice, ¿cómo Dios se va a hacer una criatura tan inferior, material, pequeña como un hombre, en vez de hacerse como nosotros los ángeles? Y el diablo tuvo envidia del hombre. Y por eso el diablo nos odia tanto, porque somos tan queridos por Dios. Que no quiere decir que los ángeles no lo sean. Lo que pasa es que la soberbia del diablo lo lleva a pensar que él sí merece amor, pero que los otros no merecen. Y eso es la soberbia, básicamente. Yo sí merezco y los otros no. Yo soy importante y los otros no. Yo sí y los otros no, en fin. Esa es la soberbia. Entonces, pero antes del pecado de Adán, ya se había decretado la encarnación y en ese decreto de encarnación ya estaba contemplado San José. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque su participación fue necesaria, pero también podemos deducirlo de la misma palabra del Evangelio, donde dice, en el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Entonces, este decreto nos está diciendo que está María, pero también está José, y que hasta que María no estuvo desposada con José, el ángel no bajó, no fue enviado por Dios. ¿Por qué Dios no lo envió antes? Porque era parte de su plan que estuviera San José, porque Dios planifica no solamente lo que va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir, etcétera. Y misteriosamente Él hace que su voluntad se cumpla al mismo tiempo que nosotros cooperamos libremente. Eso es un misterio. No sabemos cómo se conjuga eso, pero es así. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el tema de la santificación de San José en el vientre de su madre? O que así como su predestinación fue anterior al pecado de Adán, asimismo, y estuvo fuera del pecado de Adán, asimismo, vamos a decirlo así, su vida estaría fuera del pecado de Adán. No desde el primer instante de su concepción como la Virgen, pero sí probablemente inmediatamente después. Entonces resumimos nuestras cuatro razones por las cuales pensamos que San José fue probablemente santificado inmediatamente después de su concepción. Por lo conveniente de este hecho, primera razón. Segunda razón, por los títulos que le aplica la Sagrada Escritura. Tercera razón, por su participación en el orden hipostático. Y cuarta razón, por su predestinación en el decreto de la encarnación. Hay un beato, se llama el beato Duns Scoto,
Hay una película suya en YouTube. Él es básicamente el teólogo de la Inmaculada Concepción, un gran teólogo franciscano. Y él decía sobre la Inmaculada Concepción de María: si Dios no pudo hacer la Inmaculada, entonces no es Dios. Si Dios no quiso hacer la Inmaculada, entonces no es buen hijo. Porque ¿qué hijo va a querer que su mamá sea esclava de su enemigo? Y de sus mayores adversarios, literalmente, el diablo, el pecado y la muerte. Pero entonces, como pudo y quiso, la hizo inmaculada. Lo mismo podemos decir con San José. Pudo y quiso y lo hizo libre del pecado original, aunque después de su concepción, no en el primer instante de su concepción. También podemos decir de San José eso que dijo Santo Tomás de Aquino, hablando de la santidad de la Virgen. Santo Tomás de Aquino dijo: una excepcional misión divina requiere un grado semejante de gracia. Eso podemos decirlo de San José también. Una excepcional misión divina requiere un grado semejante de gracia. O como nosotros hemos escuchado antes, ¿verdad? Dios capacita a los elegidos, o su gracia no te lleva, su voluntad no te lleva donde su gracia no te pueda socorrer. Entonces Dios no metió a San José en un lío y lo soltó ahí a la buena de él, sino que lo equipó con la gracia suficiente. Hay un principio del cual nosotros mismos tenemos que convencernos en nuestra propia vida. Donde sea que estemos, no importa la misión que Dios nos ha dado, a todos Dios nos da en cada momento la gracia suficiente para ser santos. Aunque a veces nosotros sentimos, cónchale, pero o sea, es cierto que hay ciertos ambientes que son más difíciles que otros, pero en ningún ambiente, incluso cuando Dios nos está mandando a salir de un ambiente, mientras tenemos que permanecer por razones ajenas a nosotros, vamos a decirlo así, en ese ambiente tenemos la gracia necesaria para ser santos. Es difícil, pero tenemos la gracia necesaria y suficiente. Y eso le pasa también a San José. San José está metido en este gran plan, proyecto de la salvación universal, con la gracia necesaria y suficiente para cumplir su misión. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Que tiene una preeminencia sobre todos los santos. Además, otra razón. Hay otros santos menores que San José que fueron preservados, o sea, que fueron santificados en el vientre de su madre. Pensemos, por ejemplo, en Jeremías. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré profeta de las naciones, etcétera. Si eso pasó con Jeremías, ¿cómo no iba a pasar con San José, que es mayor que Jeremías? O por ejemplo, San Juan el Bautista se llenó del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y fue santificado literalmente desde el vientre de su madre, porque fue como una especie de bautismo que recibió San Juan el Bautista. Y ya cuando San Juan el Bautista nació, ¿por qué ustedes creen que nosotros celebramos, por ejemplo, el nacimiento de San Juan el Bautista? Porque el nacimiento de una persona normal, aunque es un evento feliz a nivel natural, a nivel sobrenatural, hasta que ese niño no está bautizado, no es un acontecimiento feliz, porque nace, vamos a decir, fuera de la gracia de Dios. Nace fuera de la salvación. Entonces, nosotros no celebramos el nacimiento de los santos, dense cuenta. Nosotros celebramos la muerte de los santos, porque ese es su verdadero nacimiento a la vida del cielo. Ahora, hay un santo que nosotros consideramos que su nacimiento fue feliz. Hay 3 nacimientos que nosotros celebramos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de la Santísima Virgen María y el nacimiento de San Juan el Bautista, porque nació sin el pecado original. 24 de junio, Natividad de San Juan el Bautista. Entonces, de San José no sabemos con toda certeza cuándo fue santificado. Los teólogos especulan que fue probablemente en el seno materno, inmediatamente después de su concepción, pero lo que es doctrina ya aceptada por la Iglesia es que San José tiene una preeminencia sobre todos los otros santos.
Y eso nosotros lo vemos en una encíclica. Es la primera encíclica sobre San José, que se llama Quam Pluries, del León XIII, Papa León XIII. Déjenme mandarle el nombre por el chat para que luego la puedan leer. Los que han leído la oración de San José de León XIII, a ti, bienaventurado San José, acudimos a nuestra tribulación, la que está en la parte de atrás de los 15 minutos de Jesús sacramentado, etcétera. Los que han leído esa oración es en esa encíclica que él la formula. Entonces, en esa encíclica, él dice también esto. A ver. Ok, dice, es cierto que la dignidad de la Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime, más porque entre la Santísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro, ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad al que de por sí va unida la comunión de bienes. Se sigue que si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella. O sea, porque ellos están casados, ellos comparten bienes, pero Dios quiso que compartieran no solo los bienes materiales, sino también los bienes espirituales. Y la amistad y el consorcio, el matrimonio de María y José, hacía que la grandeza de ella, o sea, la superabundante grandeza de ella se derramara también sobre San José. Y eso hace que él tenga la mayor santidad entre los santos después de la Santísima Virgen María. Si no fuera así, entonces otro sería el esposo de María. Pero sabemos que es así porque José es el esposo de María. Entonces, y a esto le añadimos otra certeza, que es parte de la doctrina de la iglesia, que en el momento de que San José y María se desposaron, en ese momento San José fue confirmado en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Ser confirmado en la gracia quiere decir que recibe la gracia en tal plenitud, en tal manera que ya no cabe el pecado, no hay posibilidad, no porque pierda su libertad, sino porque está tan unido a Dios. Es como el fuego. Cuando está bien encendido, no hay, o sea, uno le rocía agua, no me refiero a grande cantidad de agua, sino, imagínense, un gran fuego con un poco de agua. El agua no hace función ahí. Y eso pasa cuando Dios nos confirma en gracia. Eso ha pasado con otros santos. Algunos santos lo llaman, por ejemplo, los desposorios místicos. Eso fue lo que pasó también con la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María fue concebida en gracia, pero también fue confirmada en la gracia, por lo cual pudo permanecer sin pecado toda su vida. San José fue santificado, pero también cuando se desposó con María fue confirmado en la gracia. Ya en esa familia no había entrada al pecado. O sea, la Sagrada Familia es una barrera contra el pecado. Por eso debemos encomendarnos a la Sagrada Familia, porque la Sagrada Familia es una barrera contra el pecado. Entonces, y eso nos hace preguntarnos sobre otros privilegios, o vamos a decir razones. Ya que nosotros estamos hablando del matrimonio de José y María, vamos a hablar de por qué tenía que estar la Virgen desposada con José. Un momentito, por favor. Recuerden ir haciendo escribiendo sus preguntas para que al final entonces la podamos hacer en orden. ¿Ok? Seguimos. Sí, discúlpenme. Entonces, hay un sacerdote, el padre Miguel Ángel Fuentes, de la página Teólogo Responde. Quizá ustedes lo conocen. A mí me gusta mucho esa página. Sobre todo consultar. Yo no leo las consultas que hacen las otras personas,
a veces solamente, pero cuando tengo una pregunta así muy rara, extraña, a nivel teológico, que no sé quién me la va a responder, la mando por ahí. Y muchas veces consigo muy buenas respuestas. Entonces, respondiendo ahí, el padre Miguel Ángel Fuentes nos da algunas razones de por qué era conveniente que José y María estuvieran desposados desde antes de la encarnación. Dice, número 1, para que Jesús no fuera tenido por un hijo ilegítimo por los impíos, para que nadie pensara que Jesús era un hijo nacido fuera de la ley de Dios, vamos a decir, fuera del terreno del matrimonio. Número 2, para escribir su genealogía dentro del uso corriente por medio del varón. O sea, para que por medio de José pudiéramos escribir la genealogía de Jesús. Para ocultar al diablo el parto de la Virgen, ya lo sabíamos eso. Para que José tuviera el oficio de alimentarlo. Para librar a la Virgen de toda infamia, para que nadie pensara de una mujer tan santa que había sido una adúltera. Para eso se le dio a José también. Para que no fuera apedreada como adúltera por quienes no aceptasen el milagro de la encarnación virginal. Para que tuviese el auxilio de José a lo largo de toda su vida. Para simbolizar a la iglesia desposada con Jesucristo. O sea, Dios quiso darnos en el matrimonio de María y José el primer y máximo ejemplo de matrimonio santo. Porque en Cristo nos lo dio, porque Cristo se desposó con la iglesia, y eso es lo que dice Pablo: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en el matrimonio de Cristo y la iglesia está nuestro ejemplo por excelencia de matrimonio. Ahora, luego de ese, también Dios quiso darnos el ejemplo del matrimonio de María y de San José. Y por último, para honrar la virginidad y el matrimonio y presentarle un ejemplo tanto a las vírgenes como a las esposas. ¿Qué más podemos decir relacionado al matrimonio de María y a José? Que es un matrimonio virginal. O sea, San José, la Virgen sabemos que tenía un voto de virginidad, pero la iglesia enseña que también San José era virgen. Había hecho un voto de virginidad. Lo enseña, por ejemplo, el padre Bonifacio Llamera, un dominico. Él dice que San José hizo voto de virginidad, lo afirma ex profeso Santo Tomás. La bienaventurada Virgen, antes de unirse con José, fue cerciorada por divina revelación de que José tenía el mismo propósito y por tanto no se exponía a peligro casándose. Puede creerse que no solamente María, sino también José estaba dispuesto en su interior a guardar virginidad, a no ser que Dios ordenase otra cosa, pero no manifestaron con palabras expresas esta intención al principio, sino más tarde, y así permanecieron siempre vírgenes. Tanto el voto de María como el de José, según Santo Tomás, fue condicionado antes del matrimonio y absoluto después. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del matrimonio fue condicionado. San José y María dijeron: yo quiero permanecer virgen a menos que tú quieras otra cosa de mí. Y se casaron con ese propósito. Bueno, yo tengo un voto de virginidad, tú tienes un voto de virginidad. No se lo decían mutuamente, obviamente, porque decían a menos que Dios quiera otra cosa. No porque dudaban de su propósito. No era de que, bueno, yo no sé si yo voy a aguantar esta virginidad. No, no trataba de eso. Sino que lo que querían era estar seguros de que esa fuera la voluntad de Dios. Lo que tenían, su preocupación era estar cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios se lo confirmó, que sí, que eso era lo que quería. Entonces, cuando se lo confirmó, ambos expresaron mutuamente sus votos e hicieron juntos, dice, profesaron juntos como esposos ya, el voto de virginidad. No era algo infrecuente en ese momento. Habían judíos en esa época, llamados esenios, que hacían este tipo de prácticas. Y María y José también lo hicieron. Entonces, por eso precisamente se llama a San José custodio de vírgenes, porque es su virginidad.
la guarda de la virginidad de la Santísima Virgen María. Esto es también doctrina de la Iglesia. La vamos a ver, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, San Pedro Damián dice: ¿ignoras acaso que el Hijo de Dios de tal manera eligió la limpieza de la carne, que ni siquiera se encarnó de la castidad conyugal, sino más bien de la fidelidad virginal? Y para que no pareciese bastar que solo sea virgen la madre, esta es la fe de la Iglesia, que fuese también virgen quien representaba ser su padre. O sea, esa es la fe de la Iglesia, que fuese virgen quien representaba ser su padre. Ya no, hay una homilía, un sermón del Papa Benedicto XIV en el que él dice: por lo general es muy verdadero que no es procedente que un cuerpo que la mujer haya consagrado a Dios por voto de virginidad sea dado en matrimonio a un varón, pero de ningún modo es verdadero en este caso singular, en que la que había hecho voto de virginidad conoció divinamente que el otro cónyuge igualmente estableció firmemente que cultivaría perpetuamente la virginidad, como ocurrió claramente en el matrimonio de la bienaventurada Virgen con San José, pues ella, antes de casarse, había sido instruida por Dios sobre que no tuviese solicitud por la virginidad, pues José tenía iguales sentimientos que ella. El Papa Juan Pablo II, en una catequesis del 1996, aludiéndose a sí mismo realmente en su encíclica Redemptoris Custos, dijo: José y María, precisamente en vista de su contribución al misterio de la encarnación, recibieron la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. La comunión de amor virginal de María y José, aun constituyendo un caso especialísimo vinculado a la realización concreta del misterio de la encarnación, sin embargo, fue un verdadero matrimonio. Entonces, ese es el misterio de la virginidad de María y de San José, un matrimonio virginal en el que ellos vivieron juntos el don de la virginidad y el don del matrimonio también. Y a veces nosotros escuchamos decir, no, que esos hermanos de Jesús, cuando dicen que no, tu madre y tus hermanos te buscan, dicen que esos hermanos de Jesús son los hijos de San José. Pero nosotros no tenemos ningún dato en la revelación que diga que son hijos de San José. Lo que sí sabemos con certeza es que San José era virgen. O sea, que no eran hijos de San José. Son parientes de otro tipo, pero no son hijos de San José. Porque María fue la única mujer de San José y de María San José no tiene hijos. Entonces, cuidarnos ahí, cuidarnos de decir que son hijos de San José. No son hijos de San José. Y ya, para ir concluyendo, vamos a hablar de un último tema, que es la asunción de San José al cielo en cuerpo y alma. ¿Se puede hablar de eso? Nos preguntaríamos, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia? Bueno, vamos a ver primero qué dicen algunos santos. San Bernardino de Siena dice: podemos piadosamente creer, mas no asegurar, que el Santísimo Hijo de Dios coronó a su padre adoptivo con el mismo privilegio que le dio a su madre, que así como la llevó al cielo en cuerpo y alma gloriosa, así también el día en que él, o sea Jesús, resucitó, se llevó a José con él a la gloria de la resurrección. Eso diciéndonos que podemos piadosamente creerlo, sostenerlo como una creencia piadosa, mas no asegurarlo. San Francisco de Sales lleva esa frase ya a un siguiente nivel. Él dice: jamás podremos dudar ni por un momento de que este glorioso santo tiene una gran influencia en el cielo con aquel que lo llevó allí en cuerpo y alma. Un hecho más que probable, ya que no se tiene ninguna reliquia de ese cuerpo aquí abajo. Me parece que nadie podría dudar de que esto sea cierto, porque ¿cómo podría negarle esta gracia el que le fue tan obediente a San José durante toda su vida? Entonces lo que él está diciendo es, si Jesús le fue tan obediente a José durante toda su vida terrenal,
¿cómo le iba a negar al final de su vida la gracia de llevárselo al cielo? Aún así sabemos que no es dogma de fe, es una creencia, una sentencia piadosa. Podemos creerlo piadosamente, mas no asegurarlo, hasta que la iglesia no diga algo más. Tenemos estos testimonios de los santos, ¿verdad? Y hay algunas razones incluso de conveniencia. Ese mismo dominico que mencionábamos hace un rato, un teólogo que se llama Fray Bonifacio Llamera, él en su libro Teología de San José, él da 8 razones por la cual convendría que San José hubiese sido asunto a los cielos. Yo la voy a leer tal como él la pone en su libro. Dice: las razones en que apoyamos esta insinuación son las siguientes. Primero, la dignidad especialísima del santo se vería confirmada con tal singular privilegio. O sea, todo lo que hemos dicho de San José, su eminentísima santidad, la misión gloriosa que él tiene como padre de Jesús, hijo de María, todo lo grande que hemos dicho de San José, se vería como confirmado, sellado, si él tuviera la gracia también de ser asunto al cielo. O sea, si descubrimos que al final era así, eso nada más confirmaría más todo lo que hemos dicho. Segundo, el amor indecible que Jesús y María profesan al santo patriarca parecen exigir que le hagan ya partícipe de su resurrección. Imagínense eso, la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma, Jesús está en el cielo en cuerpo y alma, y ellos aman tanto a José que parece como que, ¿por qué no nos lo llevamos con nosotros? ¿Por qué dejarlo ahí, dejando que su cuerpo experimente la corrupción? Sabemos que su alma está en el cielo porque es un santo, pero ¿por qué no llevarnos también su cuerpo? Entonces, el amor de María y de Jesús a José parecen exigir ese privilegio. Tercero, la santidad sublime del santo patriarca, que tanto antecede o excede a los otros santos, que parece reclamar la anticipación del premio final de todos. Al final todos resucitaremos. Y los justos, ¿verdad?, para la vida, los pecadores para la muerte eterna, los que no se arrepienten, ¿verdad?, los pecadores impenitentes. ¿Y qué está diciendo aquí? Que la santidad de San José ya supera con mucho la de todos los otros santos. Entonces, ese hecho parece exigir que así como él lo supera a todo en santidad, los supere también entrando primero a la gloria del paraíso, anticipándose al premio, anticipándose al juicio final específicamente. Cuarto, la afinidad física con Jesús y María, el contacto íntimo que tuvo con la humanidad del Redentor, parecen exigir mayor exención de la corrupción del sepulcro. O sea, ya que San José estuvo tan íntimamente ligado al cuerpo de Jesús, eso pareciera exigir que su cuerpo, ya tan unido al cuerpo del Redentor, también estuviera eximido de la corrupción del sepulcro. Otros santos lo han experimentado, que por su unión tan profunda con Jesús no experimentan la corrupción, se llaman santos incorruptos. Entonces podemos decir, ¿qué podremos decir de San José? Que estuvo más cerca todavía. O sea, más cerca en un sentido, porque todo lo que comulgamos, sepan esto, todo lo que comulgamos a Cristo, tenemos a Jesús tan cerca como lo tuvo la Santísima Virgen María, dentro de nosotros. Pero obviamente, bueno, lamentablemente, todavía no le amamos con un corazón como le amó la Virgen. No le creemos con el corazón con el que le creyó la Virgen. Y nuestra alma no está tan purificada como el de la Santísima Virgen María. Ahora, tenemos que aspirar a eso. En eso consiste la santidad. Por eso también ella es modelo de santidad. Una quinta razón dice, si la humanidad resucitada del Verbo humanado atrae misteriosamente hacia la resurrección y la inmortalidad de los cuerpos de los cristianos como miembros de Cristo, esta atracción ha de imponerse victoriosamente a la muerte y arrebatar hacia la inmortalidad el cuerpo del gloriosísimo patriarca, cuya pertenencia al Redentor es incomparablemente más íntima que la de todos los otros santos. ¿Qué está diciendo aquí?
Si usted recuerda la fiesta de la Asunción, dice que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo como cabeza y nos precede, allá donde su cuerpo también tiene que seguirlo. O como él mismo dice, para que donde estoy yo, esté también mi servidor. O sea, o cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Recordemos eso. Eso no se refiere solo a la cruz, sino también a la ascensión. O sea que subiendo al cielo, Cristo nos atrae hacia el cielo. Y aquí lo que está diciendo es, si eso pasa con todos los cristianos, esa atracción que ejerce Cristo sobre sus miembros debe, en San José, debe ser una atracción tan fuerte que supere la muerte, el tiempo y todas las cosas y atraiga a San José hacia sí por medio de la asunción, rompiendo toda barrera de muerte o de tiempo, atrayendo a San José hacia la inmortalidad. 6. Cristo es sobre todo el redentor de sus padres, a los que santifica con tal plenitud que los constituye en padres y prototipos de los demás redimidos. Era pues muy conveniente que en ellos la redención alcanzase su fructificación perfecta, incluso en la resurrección corporal, para que también en eso fuesen primicias, modelos y garantía respecto de los demás. Ya ellos son la primicia de la salvación aquí en la tierra. Ya María es la primicia de la salvación en el cielo. O sea, ¿cómo no va a ser entonces José también primicia, o sea, siendo junto a María primicia de la salvación en la tierra? Ese privilegio parece exigir que haya sido también primicia de la salvación y de la resurrección gloriosa en el cielo. Asunto del cielo en cuerpo y alma. 7, la misión universal singularísima que liga solo al santo con cada uno de los cristianos, es decir, con toda la iglesia militante, y le coloca por otro lado en una esfera tan superior a todos que parece pedir que él no entre en número con los demás de la misma sujeción a la muerte, sino que en singular posesión de la plena inmortalidad feliz ejerza su patrocinio universal sobre los demás mortales. ¿Qué está diciendo aquí? Que San José está unido a todos nosotros, porque él tiene un nombre que tenemos todos nosotros, que es el de cristiano, pero al mismo tiempo está muy por encima de nosotros. O sea que contarlo, se cuenta con nosotros entre los cristianos, pero nos supera. Entonces, contarlo entre nosotros, con nosotros entre el número de los que mueren y punto, hasta que venga el juicio final, no parece corresponder a ese otro privilegio. Si él nos supera en una cosa, ¿cómo no nos va a superar también en la otra? Por ejemplo, en el de participar desde ya de la inmortalidad, de la resurrección en su cuerpo. En su alma ya la goza, pero en su cuerpo. Entonces eso parece exigir, el hecho de que él nos supera entre el número de los cristianos, parece exigir que nos supere también con su asunción al cielo. Y la 8ª razón y última razón, y es la más preciosa, la leo, dice: parece razonable que la familia sagrada integrada por Jesús y María y José, predestinada a iniciar la nueva vida divina del linaje humano con anterioridad a todos los demás cristianos, inicie también la vida gloriosa de la resurrección con anterioridad a todos los demás. Verdad es que Jesús y María son muy superiores a San José, pero esa superioridad no obstó para que el santo patriarca perteneciera a la Sagrada Familia, y con nexo tan entrañable como el desponso, como el esponsal y el paternal. No parece pues que estando ya resucitado Jesús, esté sin resucitar su Padre providencial, y estando ya resucitada María, esté sin resucitar su dignísimo esposo. Podemos, por tanto, creer que San José, nuestro amantísimo patriarca, ha triunfado ya en cuerpo y alma, gozando como todos los otros santos y de un modo absoluto de la vida del alma y también de la vida del cuerpo, que a él principalmente le es debida, en la divina e inseparable compañía de Jesús y de María. Habiendo tratado del ministerio de San
Ok, ya, aquí acababa la razón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, si alguien dijera, bueno, pero es que está bien, todo eso está bien, pero es que Jesús y María superan en mucho a San José. Sí, pero eso no impidió que él formara parte de la Sagrada Familia. Y no como un visitante, no, como padre y esposo. Entonces, si eso no lo impidió en la tierra, ya que ellos en la tierra fueron primicia de la nueva humanidad, ¿por qué eso lo va a impedir? O sea, ¿por qué la inferioridad de San José le va a impedir que estando ya Jesús resucitado en el cielo, lo esté él también? O estando ya su esposa en el cielo, lo esté él también. Entonces, por esa razón creemos que probablemente está asunto en el cielo en cuerpo y alma. Como sabemos, como le dije, no es un dogma de la iglesia, estas son especulaciones teológicas fuertes, como ustedes oyen, o sea, no es de que, bueno, porque sí, porque soy yo bonito, no, o sea, hay razones para pensar que sí, que lo está. Pero mientras tanto, podemos creerlo piadosamente, mas no asegurarlo, como decía San Bernardino de Siena. Y con eso vemos cómo debe ser un modelo de familia, unidos en la tierra por vínculos naturales, ¿verdad? Pero también por vínculos sobrenaturales, los vínculos de la gracia. San José no se quedaba atrás. Uno piensa en la santidad de María, la santidad de Jesús y pensamos también en la santidad de San José. Lo que unía a la Sagrada Familia no era solamente un amor natural, carnal, sino un amor espiritual, un amor celestial, un amor que viene de Dios. Y ese debe ser el vínculo de todas las familias. Por eso es oración tan importante, ven Espíritu Santo. ¿Y cómo funciona eso? No es que San José se le dio en automático por pertenecer. San José cultivó su propia santidad. De la misma manera que la Santísima Virgen María cultivó su propia santidad y que Jesús fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Entonces, en la familia, cada miembro tiene que cultivar su santidad, al mismo tiempo que cada uno desde su papel, desde su rol, el padre como padre, el hijo como hijo, la madre como madre, tiene que contribuir a la santidad del otro. Y para esto reciben no solo la gracia necesaria, sino también la gracia suficiente. Y yo diría, no solo la suficiente, un derroche de gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. El don y el pecado no son igual. El pecado nos marca hasta un punto, la gracia derrocha eso, hasta el punto que podemos rebosar en otros también. Entonces, cuando yo en mi familia me estoy santificando, ya el derroche de gracia que yo recibo recae también en los otros. Y también ellos reciben. O sea que cuando yo recibo, reciben los de mi casa también. Claro, ellos tienen que hacer su parte para cultivar esa santidad, pero de que tienen a su disposición un tesoro grandísimo de gracias, no se puede negar, porque está la gracia que ellos reciben, suficiente y necesaria, si la aceptan, más la gracia que Dios da a través de mí también, porque yo soy un instrumento de su gracia. Entonces, en ese sentido, para nadie, en ningún contexto, la santidad es imposible. Ahora, para nadie, en ningún contexto, la santidad es fácil, porque nosotros a veces creemos que lo que es fácil es lo posible y lo que es difícil es imposible, ¿no? La santidad es difícil, pero no es imposible. Lo que no nos vamos a engañar diciendo que es fácil, es un trabajo, es morir día a día. Y hacer las mortificaciones ¿verdad? Del cuerpo es la mortificación que muchas veces está más a la mano de nosotros que la mortificación de los sentidos, de los gustos, la vista, el olfato, etcétera. Los santos hablan de esa purificación donde solo gustamos de Dios. Ahora, también la mortificación del alma. ¿Qué es la mortificación del alma? La mortificación del juicio, lo que yo creo que debe ser, la manera que yo pienso, la mortificación de la voluntad, lo que yo quiero, eso debe darse en una familia. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, siempre vamos a estar con la actitud de Satanás. Yo lo merezco, él no.
yo sí, él no. Y en la familia de Nazaret no era así. Ellos se priorizaban el uno al otro. Cada uno estaba dando su vida. Jesús dio su vida por Jesús, por José y María. María dio su vida por Jesús y José. Y José dio su vida por Jesús y María. Y así siempre estaban pensando el uno en el otro. ¿Es fácil eso? No. Eso no es nada fácil. Pero tenemos y contamos con la gracia necesaria y suficiente. Y esa gracia la recibimos principalmente por medio de los sacramentos. Recibir la comunión, asistir a la Eucaristía en familia, hacer de Dios el centro de nuestros domingos. El domingo es el día del Señor. Siempre decimos, sí, el domingo es el día familiar, pero primero es el día del Señor. Entonces, recordar eso, y claro, por ser día del Señor, es también día de la familia. Pero empezar siempre, ¿verdad? Primero Dios por encima de todas las cosas y después al prójimo como a mí mismo. Así es el orden de los mandamientos. Poner a Dios siempre en primer lugar. Poner a Dios en el centro de la familia, no solo con lo que decimos, porque es muy fácil hablar. Muy fácil hablar, rezar, decir cosas. Lo que es difícil es amar y morir a sí mismo. Entonces, que mis oraciones me tienen que llevar a eso. ¿Es un proceso corto? Tampoco es un proceso corto. Nosotros vivimos en la cultura del corto, fácil, rápido. No, eso no existe en el cristianismo. Pues eso no es la vida real. Si ustedes van al mundo real, ustedes lo saben. Nada de lo que es bueno se consigue sin esfuerzo. Incluso por eso santos, yo pienso por ejemplo en San Alfonso María Ligorio, creo que Santo Tomás de Aquino también, hablan mal sobre las cosas como la lotería, porque dicen que la lotería es premiar el no esfuerzo. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que la vida pueda alcanzarse éxito sin esfuerzo y dedicación. Entonces, ese mismo esfuerzo que nosotros empeñamos para todas las cosas importantes, empeñarlo también para la santidad nuestra, la santidad de nuestra familia. Porque todo lo que vale es difícil, cuesta, pero vale la pena. Por eso vale. Por eso vale. Y es a nosotros que nos conviene tener familias santas. A la esposa le conviene que su esposo sea santo. Al esposo le conviene que su esposa sea santo. A los hijos le conviene que sus padres sean santos. Y a los padres le conviene que sus hijos sean santos. O sea, nadie pierde en una familia santa. Entonces vamos a ponernos en camino, en ese sentido, vamos a encomendarnos a la Sagrada Familia, para que la Sagrada Familia no solo sea nuestro modelo e intercesión, sino que también nos ayude, nos a concienciar nuestra compañía, invitar a la Sagrada Familia a formar parte de nuestra familia, a San José a ser el padre en nuestra familia, el patriarca, a María a ser madre en nuestra familia y a Jesús a estar siempre con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos. Pasamos a la pregunta, que ya se nos está acabando el tiempo. Así es. Pues entonces, si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues nos deja saber para que Arturo entonces pues nos ayude con esas dudas. En caso de que no, pues pasamos de una vez a la oración final, Arturo. Gilberto. Sí, dígame. Gilberto. Sí. Yo quería decirle algo a Arturo. Adelante. Que recibí una gran alegría porque realmente no tenía conocimiento de que él iba a ser el que iba a dirigir este taller. Y me dio tanto gusto verlo y a la vez hacerle un pequeño testimonio. Lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Adelante. Y es que las cosas del Señor son grandes y muy especiales. Yo realmente no tenía, o sea, no iba a participar del taller, porque en realidad no lo recordaba. Pero mi querida amiga Lucy, hermana, que muchas veces me refresca la memoria, me avisó
pero estaba dispuesto por el Señor que yo participara, porque Gilberto y mis demás hermanos, tengo para decirle que fui a visitar una vecina que estaba enferma y ahí tuve la oportunidad, porque el esposo es muy mariano. Entonces me preguntó sobre la misión que tuvimos misionando en esta semana, los misioneros que vinieron de fuera de España. Y entonces el esposo me estaba preguntando y me dijo, Gladys, como tú eres tan mariana, ahí me dicen Gladys también, tú me puedes, que yo sé que a ti te gusta mucho predicar sobre la Virgen María. ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? Sí. Pues entonces él comenzó a preguntarme y me dijo, y empezó a hablarme de la Sagrada Familia, especialmente de la virginidad de María, y me preguntó que él a alguien le había dicho como que no era cierto que María era virgen cuando se casó con José. Pues nada, ahí tuve yo la oportunidad de explicarle sobre la virginidad de María y la virginidad de José. Inclusive le dije que el mejor custodio que pudo elegir Dios para custodiar la divinidad de María era José. Entonces me dice, pues él también era virgen. Dice que y que tenía y todo. Digo, no, eso no es así. Bueno, y sucesivamente, eso quiere, se lo voy a abrir ahí para que ustedes entiendan cómo son los propósitos del Señor. O sea, que eso para mí ha sido muy emocionante, de verdad. Porque inclusive yo les recomendé para que se leyera el libro del silencio de María y el silencio de José de Ignacio. Ay, parece que se le fue la... Ah, no, ya está ahí. Hilaria, ¿está por ahí? Al parecer hubo... No, ella está ahí. Ya, sí, estoy aquí. Ah, ok, ok. Que fue que se fue. Sí. Pueden. Continúe. ¿Me escucha, Hilaria? Ya solamente dejar así, porque lo ampliamos muchísimo y pudimos hablar muchísimo. ¿Eh? Lo que pasa es ¿Me que está tiene... escuchando? Sí, lo que pasa es que se está cortando. Parece que tiene mala recepción en su... Yo te de estoy su wifi. escuchando bien. Sí, Yo te estoy pero escuchando no, bien. fue ahora, porque fue ya terminando, que se empezó a cortar. Ok, está bien. Muy bien, muy bien. Dejémoslo entonces para darle oportunidad a los demás. Ok, no, pero de todas maneras, muchas gracias, Hilaria, por compartir ese precioso testimonio. Tenemos ahí a Alfa Pérez. Sí, Gilberto, yo quiero que me aclaren como bien, que lo entendí en el momento, pero como que se me fue lo que entendí. Es la unión hipostática de la encarnación. Unión A ver si me hipostática. lo pueden explicar. Sí. Hipóstasis significa persona. Persona. Son términos teológicos. Entonces, unión hipostática no es unión de personas, sino una unión de dos naturalezas en una persona, Exacto, sí. que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Divina, sí. Ok, ahora sí. Ya, muy bien. Déjame comentar eh, que todas las sentencias piadosas son muy razonables.
por ejemplo, la relativa a que José fue el padre legal de nuestro Señor Jesucristo, que recibió el llamado de Dios y que era santo desde antes de nacer, que debió ser asunto al cielo porque el Padre terrenal de nuestro Señor no se podía quedar así como si fuera cualquiera. Yo sé que es lo que estamos diciendo y es algo que verdaderamente siento que es lógico y razonable desde la fe cristiana católica. Me ha gustado mucho lo que hemos aprendido esta noche, lo que nos has enseñado con mucha pausa y de una manera clara y precisa. Y a veces yo siento mucho que quisiera documentarme más y quizá por las obligaciones casi uno no puede hacerlo, pero es bueno, gracias a Dios, porque yo había tomado anteriormente, que yo creo que fue usted mismo que lo dio de José, en relación a José. Y digo, déjame cogerlo ahora, ve qué, qué trae de nuevo. Pero me ha gustado, le felicito, ¿eh? Gracias, Amén, amén, gracias, Alfa. gracias. Amén. Ujú. Entonces, ¿alguien más? Si ya estamos ahí completos, pues Arturo, podemos cerrar con la oración ya del día de hoy. Entonces, solamente recordarles que seguimos el miércoles que viene, miércoles 28, y con este último miércoles, pues ya cerramos el curso taller de San José. La idea es que nos veamos en estos mismos horarios, es el mismo link, o sea, el link es recurrente, o sea que lo pueden guardar por ahí. Y entonces, pues la idea es que ya ese último día, pues cerremos con lo que es el taller y entonces, pues continuemos tratando de incluir esta devoción que es de mucha utilidad para nuestra vida de fe individual y de familia, que es muy bueno. Entonces, nada, sin nada por el momento, pues cerramos con la oración y ya desde ahora, pues le pasamos, ¿no, verdad? Le deseamos una feliz noche. Así que te dejo, Arturo. Yo Gracias, les, Gilberto, por hacer posible este taller. A sus órdenes siempre. Ahí vamos a mantenernos siempre en comunicación para seguir haciendo estas cositas. Amén. yo le quería invitar a nuestro congreso Kyrios. Aquí tengo el poloché puesto. Es un congreso que tratamos de tener anualmente. Es de parte del Ministerio al Amparo del Altísimo. Hemos venido haciéndolo como desde el 2018, me parece que es diferentes temas, apologética, mariología, y este año vamos a tratar sobre moral cristiana, ¿verdad? Los temas de aborto, eutanasia, LGTB, moral Ay, qué chulo. sexual, temas de política, doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia cree más en el capitalismo, cree más en el comunismo, o no se adhiere a nada y tiene sus propios principios. O sea, hay una manera de ver eso también desde el punto de vista de la iglesia. Obviamente sabemos que no somos comunistas, pero ¿qué es la iglesia? Porque tampoco somos capitalistas. O sea, en el sentido de que nosotros no creemos que el fin de o sea, que el bienestar de la humanidad se reduce al bienestar material. Nosotros creemos que existen otras necesidades más de las necesidades materiales. Entonces, no nos adscribimos al capitalismo, que es solo material. Pero ¿qué creemos? Entonces, en ese taller podemos descubrir, en ese congreso, va a ser los días 7 y 8 de agosto. Pueden seguirnos en las redes Kyrios RD. Pueden entrar en nuestra página web alamparodelaltísimo.com. Se la voy a escribir aquí. Para registrarse y obtener todas las informaciones. Ya para terminar, vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar las letanías de San José. Tú me respondes, Gilberto. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. ilustre descendiente de David, Ruega por nosotros. luz de los patriarcas, Ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, Ruega por nosotros. custodio purísimo de la Virgen, Ruega por nosotros. nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. diligente defensor de Cristo, Ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José Justísimo, Ruega por nosotros. José Castísimo, Ruega por nosotros. José Fortísimo, Ruega por nosotros. José Obedientísimo, Ruega por nosotros. José Fidelísimo, Ruega por nosotros. espejo de paciencia, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de obreros, Ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, Ruega por nosotros. custodio de vírgenes, Ruega por nosotros. sostén de las familias, Ruega por nosotros. consuelo de los desdichados, Ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros. patrono de los moribundos, Ruega por nosotros. terror de los demonios, Ruega por nosotros. protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros. lo nombró administrador de su casa. Y Señor de Señor. todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Descansen y gracias a todos por venir. Buenas noches. Gracias igual.